Durante años te contaron que había dos bandos: los políticos que combatían a las pandillas y las pandillas que aterrorizaban al país. Buenos contra malos. Pero era mentira, o al menos, no era toda la verdad. Esta es la historia del secreto mejor guardado de El Salvador. La historia de cómo, durante más de una década, casi toda su clase política, la izquierda y la derecha, los viejos partidos y los nuevos, se sentó en secreto con los cabecillas de las pandillas, les dio dinero, les dio beneficios, y a cambio, les compró paz momentánea y votos. Lo que vas a escuchar no es una teoría. Buena parte está probada en sentencias firmes, con expresidentes y ministros condenados. Otra parte está documentada por el periodismo y sancionada por gobiernos extranjeros. Y toda ella dibuja un mismo patrón, repetido gobierno tras gobierno. Porque este no fue el pecado de un solo hombre, ni de un solo partido, fue una forma de hacer política, un pacto oscuro que se firmó, una y otra vez, en la trastienda del poder, mientras el pueblo pagaba la factura en sangre. Esta es la historia de los pactos que vendieron El Salvador a las pandillas, y de quienes, de verdad, estaban detrás. Durante años, a los salvadoreños les contaron una historia sencilla, que había buenos y malos, que los políticos, unos más y otros menos, luchaban contra las pandillas, que las maras eran el enemigo, y el Estado, la defensa del pueblo. Pero esa historia era mentira, o al menos, no era toda la verdad, porque detrás del telón, lejos de las cámaras, ocurría algo muy distinto, algo que casi nadie se atrevía a nombrar. Los políticos no solo combatían a las pandillas, también negociaban con ellas. Se sentaban con sus cabecillas, les daban dinero, beneficios, favores, y a cambio, les pedían dos cosas: paz momentánea y votos. Y lo más inquietante de todo no es que un partido lo hiciera, es que lo hicieron casi todos, durante más de una década, uno tras otro. La izquierda y la derecha, los viejos partidos y los nuevos, como si pactar con los criminales fuera, en El Salvador, una etapa obligada en el camino al poder. Esta es la historia de ese pacto, o mejor dicho, de esos pactos, y de quienes estaban detrás. Pero para entenderlo, primero hay que responder una pregunta clave. ¿Por qué? ¿Por qué un político querría sentarse con la Mara Salvatrucha o con el Barrio 18, las organizaciones que aterrorizaban a su propio pueblo? ¿Qué podían ofrecerle unos criminales tatuados a un hombre que aspiraba a gobernar? La respuesta está en una palabra: territorio. Para entenderlo, hay que ver a las pandillas salvadoreñas como lo que realmente llegaron a ser, no simples grupos de delincuentes, sino el poder real en cientos de comunidades del país. En los barrios que controlaban, la Mara lo era todo, era la ley. Decidía quién entraba y quién salía, quién podía abrir un negocio, quién vivía y quién moría. El Estado, con su policía y sus instituciones, muchas veces ni siquiera podía entrar sin permiso. Piensa en la magnitud de ese control. En su momento de mayor poder, se calcula que las pandillas tenían decenas de miles de miembros activos y muchos más colaboradores. Dominaban amplias zonas del territorio nacional, y en esas zonas vivían cientos de miles, millones de salvadoreños. Toda esa gente estaba, en la práctica, bajo el control de la pandilla. Y aquí está la clave que lo cambia todo. Ese control territorial se traducía, directamente, en poder político. En una sola cosa que a los políticos les quita el sueño: votos. Piénsalo. Si una pandilla domina una comunidad, controla también lo que pasa el día de las elecciones. Puede hacer dos cosas, y las dos son oro puro para un candidato. Puede dejar votar a la gente, orientando ese voto hacia el partido que le convenga, o puede impedir que la gente salga a votar, hundiendo la participación en los barrios de su rival, movilizar el voto, o bloquearlo. Ese era su poder. Multiplica eso por los cientos de comunidades que las pandillas controlaban, y entenderás lo que significaban para un político. Las maras se habían convertido, sin proponérselo del todo, en una máquina electoral, en un actor capaz de inclinar una elección, en un intermediario que podía entregar bloques enteros de votos o negarlos. Y como todo intermediario poderoso, tenían un precio.
Se les podía comprar. ¿Con qué? Con lo que ellos querían. Dinero en efectivo. Beneficios para sus líderes presos. Mejores celdas, comida, visitas, celulares. Menos operativos policiales en sus territorios. Y promesas de leyes más blandas. Ese fue el pacto, en su forma más pura. Los políticos necesitaban los votos que las pandillas controlaban. Las pandillas querían dinero y beneficios que solo el poder político podía dar. Una oferta y una demanda perfectas. Un mercado oscuro donde se compraba y se vendía el destino de un país. Solo faltaba alguien que se atreviera a abrir esa puerta, a cruzar la línea, a sentarse, por primera vez y de forma abierta, con los verdugos del pueblo, y convertir ese mercado oscuro en política de Estado. Y alguien se atrevió. En 2012, un gobierno decidió dar el primer gran paso, y lo que empezó entonces marcaría a El Salvador durante la siguiente década. Marzo de 2012. El Salvador vivía sumergido en la sangre. 12, 14, 16 asesinatos cada día. Uno de los países más violentos del mundo sin estar en guerra. Y en medio de esa pesadilla, el gobierno del entonces presidente Mauricio Funes, el primer presidente de izquierda del país, tomó una decisión histórica y secreta: negociar con las pandillas. Así nació la tregua, el primer gran pacto, el que abrió la puerta por la que después pasarían todos los demás. El mecanismo fue este. Dentro del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, los cabecillas de la MS-13 y del Barrio 18, enemigos a muerte, aceptaron dejar de matarse. ¿A cambio de qué? De una lista de concesiones que el gobierno les entregó. Y no fueron concesiones menores. Los principales cabecillas fueron trasladados de la cárcel de máxima seguridad a penales más blandos. Se les permitieron visitas, incluidas visitas íntimas. Entraron celulares a las celdas, los mismos con los que se ordenan crímenes desde la prisión. Se relajaron los controles. En pocas palabras, el Estado le dio comodidades y poder a los jefes de las pandillas, a cambio de que bajaran los muertos. Y para tender ese puente entre el gobierno y los criminales, hicieron falta mediadores. 2 hombres se convirtieron en la cara pública de la tregua: el exguerrillero y exdiputado Raúl Mijango, y el obispo castrense Fabio Colindres, un hombre de la iglesia, un político y un religioso, sentándose con las maras en nombre de la paz. Sobre el papel, funcionó. Y de forma espectacular. Los homicidios se desplomaron casi a la mitad de un día para otro. El gobierno lo presentó como un milagro, como el fruto de una política valiente. Pero era una ilusión. Y una ilusión con un costo terrible. Porque lo que en realidad ocurrió, según lo que años después probaría la justicia, es que el Estado no debilitó a las pandillas. Las fortaleció. Al darles poder, celulares y control, las maras aprovecharon la tregua para reorganizarse, para rearmarse, para extender su dominio territorial. La violencia visible bajó, sí, pero el poder de las pandillas creció, y cuando la tregua se rompió, la sangre volvió, peor que antes. Durante años, todo esto quedó en la zona gris de los rumores, hasta que la justicia salvadoreña decidió llamarlo por su nombre: un delito. Y aquí está lo que distingue a este pacto de otros que veremos después. Este fue juzgado, y terminó en condenas firmes. En mayo de 2023, un tribunal condenó a Mauricio Funes, el expresidente, a 14 años de prisión por este caso. La sentencia estableció que su gobierno negoció con las pandillas, y que esa negociación fue un delito de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes. El hombre que había presidido el país fue declarado culpable de pactar con los criminales que lo desangraban. Y no cayó solo. Su ministro de Seguridad, el general David Munguía Payés, el hombre señalado como el ejecutor del pacto desde el gobierno, fue condenado a 18 años de prisión. La misma sentencia dejó por escrito algo demoledor: que Munguía Payés actuaba, textualmente, con autorización del expresidente. Ahí quedó sentado el precedente. El primer gran pacto de Estado con las pandillas era, ante la ley, un crimen, y sus responsables, criminales condenados. Pero aquí viene lo inquietante, porque si la tregua de Funes hubiera sido un hecho aislado, un error de un solo gobierno, esta historia terminaría aquí,
Sería la caída de un presidente y su ministro, y punto. Solo que no fue aislado. Fue apenas el comienzo. Porque la tregua le enseñó a toda la clase política salvadoreña una lección venenosa. Les mostró que con las pandillas se podía negociar, que a cambio de concesiones entregaban resultados, que ese poder territorial que controlaban se podía comprar. Y 2 años después, en plena campaña electoral, esa lección se aplicó de la forma más cínica posible, ya no para bajar los homicidios, sino para algo mucho más ambicioso, para ganar elecciones, para comprar, directamente, el voto de un pueblo entero. Y esta vez, no fue un solo partido el que cruzó esa línea. Fueron los dos más grandes del país, la derecha y la izquierda, al mismo tiempo. 2014. El Salvador se juega la presidencia. Y la elección viene tan reñida, tan al filo, que cada voto vale oro. Recuerda el dato, porque es el corazón de lo que viene. Esa elección se decidió por apenas 6,000 votos, un puñado, en un país de millones. En una contienda tan cerrada, ¿quién puede inclinar la balanza? Los que controlan el voto en los territorios, las pandillas, y ni la derecha ni la izquierda pudieron resistir la tentación. Aquí está lo que hace de este capítulo el más revelador de toda la historia. Porque la tregua de Funes fue el pacto de un gobierno, pero los pactos electorales de 2014 y 2015 fueron de los dos grandes partidos del país. Al mismo tiempo, compitiendo incluso por el favor de los mismos criminales. Empecemos por la derecha, por Arena. Según la justicia salvadoreña, la campaña presidencial de Arena en 2014 negoció con las pandillas la entrega de dinero a cambio de votos. En concreto, un pago de $100,000 a las maras antes de la segunda vuelta, repartido entre la MS-13 y las dos facciones del barrio 18. A cambio, las pandillas debían movilizar el voto en sus territorios a favor del candidato de Arena, Norman Quijano. El mismo Quijano que en público prometía mano dura contra las pandillas. Ese pacto le costó, años después, una condena de 13 años y 4 meses de prisión por fraude electoral y agrupaciones ilícitas. Y no fue el único de Arena. El exalcalde de San Salvador, Ernesto Muichont, fue condenado por negociar con las pandillas por sumas aún mayores, unos $350,000, en las elecciones de 2014 y 2015. Pero, y esto es lo fundamental para entender El Salvador, no fue solo la derecha. Porque la izquierda hizo exactamente lo mismo. El FMLN, el partido en el gobierno, también negoció con las pandillas el apoyo electoral, y sus figuras también cayeron. Benito Lara, exministro de Seguridad del FMLN, y Arístides Valencia, exministro y dirigente del partido, fueron condenados a 28 años de prisión, cada uno por estos pactos. Las penas más altas de todo el caso. Detente en esto un momento, porque es la clave de todo. La derecha y la izquierda, Arena y el FMLN. Los dos enemigos históricos, los dos grandes rivales de la política salvadoreña, haciendo lo mismo, sentándose con los mismos criminales, comprando los mismos votos, traicionando al mismo pueblo. No era un partido corrupto frente a uno honesto. Eran los dos, por igual, negociando con los verdugos de su gente. Y para tejer esos pactos, otra vez, hicieron falta intermediarios, mediadores que conectaran a los políticos con los cabecillas. Uno de los más conocidos fue el periodista Paolo Luers, condenado a 18 años en ausencia por su presunto papel en la mediación, aunque él, desde el exilio, sostiene que hizo lo contrario, que fue a pedirle a las pandillas que no se metieran en las elecciones. Junto a él, otro mediador, Wilson Alvarado, también fue condenado. Suma todas estas condenas y el retrato es demoledor. Un expresidente, 2 candidatos y exalcaldes, varios exministros de los dos partidos, mediadores, todos, ante la justicia, culpables de haber convertido el voto del pueblo en una mercancía, de haberlo comprado y vendido en la trastienda, en maletines de efectivo, con los mismos criminales que aterrorizaban a los votantes. Este es el dato que rompe el cuento de buenos y malos. Durante años, cada partido acusó al otro de pactar con las pandillas, como si ellos estuvieran limpios.
La verdad, probada en los tribunales, es que casi todos lo hicieron. La negociación con las maras no fue el pecado de un bando. Fue una práctica transversal de la clase política salvadoreña. Una forma de hacer política. Un vicio de todo el sistema. Y llegados a este punto, cualquiera pensaría que ya lo sabemos todo. Que la historia de los pactos es la historia de estos viejos partidos, la derecha y la izquierda, hoy condenados y diezmados. Pero falta un capítulo, el más reciente, el más documentado por el periodismo y por un gobierno extranjero, y, a la vez, el único que ningún tribunal ha juzgado. Un pacto del que se tienen fotos, audios y registros, pero por el que nadie, hasta hoy, ha sido condenado. Y ese contraste, como veremos, lo hace el más delicado de todos. Llegamos al capítulo más reciente de esta historia, y también al más delicado, porque a diferencia de todos los anteriores, este todavía no ha pasado por un tribunal. Aquí hay que ser especialmente cuidadosos y distinguir con claridad entre lo que está documentado, lo que está sancionado y lo que sigue siendo, ante la ley, una acusación no juzgada. La historia es esta. En 2019 llegó al poder Nayib Bukele, un presidente que rompió con los viejos partidos y que construyó su imagen, precisamente, sobre la promesa de acabar con las pandillas sin negociar con ellas. La antítesis de todo lo que hemos contado hasta ahora. Pero según una serie de investigaciones, esa imagen escondía algo distinto detrás. El periódico salvadoreño El Faro publicó, a partir de 2020, una investigación basada en documentos oficiales del propio Estado. Cientos de páginas de registros penitenciarios, los llamados libros de novedades de las cárceles de máxima seguridad, y según esos documentos, funcionarios del gobierno de Bukele entraron repetidamente a los penales de Zacatecoluca e Izalco para reunirse, en secreto, con los cabecillas de las pandillas. Los dos nombres que aparecen al frente de esas reuniones, según la investigación, son Osiris Luna, director de centros penales y viceministro de Seguridad, y Carlos Marroquín, director de reconstrucción del tejido social. El Faro documentó ingresos de hombres encapuchados a las prisiones, sin identificarse, sin ser requisados, para sostener encuentros con los líderes de la MS-13 y el Barrio 18. El objetivo, según la investigación, negociar una reducción de homicidios y apoyo electoral para el partido de Bukele, Nuevas Ideas, en las elecciones de 2021, a cambio de beneficios e incentivos para las pandillas. Y esto no se quedó solo en el periodismo. Tuvo dos respaldos institucionales de peso. El primero, la Fiscalía de El Salvador, abrió una investigación sobre estas negociaciones, llamada Operación Catedral, que reunió fotos, audios y documentos. Aunque, y esto es importante, esa investigación quedó truncada cuando la Fiscalía cambió de manos. El segundo, y el más contundente, el gobierno de Estados Unidos. En diciembre de 2021, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a Osiris Luna y a Carlos Marroquín. La razón oficial: haber liderado, según el Tesoro, negociaciones secretas con la MS-13 y el Barrio 18, entregándoles incentivos económicos y beneficios carcelarios a cambio de reducir los homicidios y de apoyo político. Años después, una acusación federal, en una corte de Nueva York, recogió también estos señalamientos. Es, sin duda, uno de los pactos mejor documentados de la historia de El Salvador, con registros oficiales, con sanciones de una potencia extranjera, con investigaciones periodísticas premiadas. Y sin embargo, aquí viene la distinción crucial, la que hay que subrayar con toda claridad. Nadie ha sido condenado por esto. Escúchalo bien, porque es fundamental para ser justos. A diferencia de Funes, que tiene 14 años de condena, a diferencia de Quijano, de Muixont, de Lara, todos con sentencias firmes. En el caso del pacto del gobierno de Bukele, no hay ni una sola condena penal. Las sanciones del Tesoro de Estados Unidos son medidas administrativas, congelan bienes y prohíben negocios, pero no son una sentencia de un tribunal. Y la investigación de la Fiscalía salvadoreña nunca llegó a juicio. Más aún, el propio presidente Nayib Bukele nunca ha sido imputado ni acusado formalmente por este caso. Y su gobierno ha negado, de manera rotunda y repetida,
la existencia de cualquier pacto con las pandillas. La versión oficial es que las reducciones de homicidios son fruto de su política de seguridad, no de una negociación. Así que aquí tenemos algo genuinamente distinto a los demás capítulos. Un pacto ampliamente documentado por el periodismo y señalado por un gobierno extranjero, pero que ningún juez ha declarado probado y que sus señalados niegan. Dos realidades que conviven, la de las investigaciones que afirman que existió y la de un gobierno que sostiene que nunca ocurrió. ¿Quién tiene razón? Nosotros no vamos a dictar esa sentencia, porque no nos corresponde y porque honestamente ningún tribunal la ha dictado tampoco. Lo que sí podemos hacer es poner los hechos sobre la mesa. Existen los documentos que el Faro publicó. Existen las sanciones del Tesoro estadounidense, existe la negación del gobierno, y no existe, hasta hoy, una condena. Todo eso es cierto a la vez, y el juicio final sobre este capítulo tendrá que esperar a que algún día lo dicte un tribunal, o la propia historia. Lo que sí revela este caso, lo miremos como lo miremos, es hasta qué punto la sombra de la negociación con las pandillas ha perseguido a gobierno tras gobierno en El Salvador, del primero al último, de la izquierda a la derecha y de los viejos partidos a los nuevos. Y eso nos lleva a la pregunta que da título a esta historia. Después de tantos pactos, de tantos nombres, de tantas décadas, ¿quiénes estaban, realmente, detrás de todo esto? ¿Quiénes eran los hombres que, una y otra vez, se sentaban con los criminales? Cuando pones todos los pactos, uno al lado del otro, a lo largo de más de una década, empieza a aparecer un patrón. Unos mismos tipos de actores que se repiten, gobierno tras gobierno, como si fueran las piezas fijas de una maquinaria que nunca dejó de funcionar. La pregunta del título, ¿quiénes estaban detrás?, tiene varias respuestas. Y son siempre las mismas. La primera pieza, los políticos, los que ponían la demanda, presidentes, candidatos, alcaldes, ministros, de todos los colores. Ellos eran los que necesitaban algo de las pandillas, paz para presumir o votos para ganar. Eran la cabeza que decidía cruzar la línea, y son, en su mayoría, los que hoy cargan con las condenas o los señalamientos que hemos visto. La segunda pieza, y quizás la más reveladora, los mediadores. Porque un político no se sienta directamente con un cabecilla tatuado. Necesita un puente, un intermediario que hable los dos idiomas, el del poder y el de la calle. Y aquí aparece un elenco fascinante y siniestro. Exguerrilleros como Raúl Mijango, hombres de la iglesia como el obispo Fabio Colindres, periodistas como Paolo Luers, operadores de gobierno como Carlos Marroquín, gente que por su perfil respetable o por su cercanía con ambos mundos podía entrar donde nadie más podía, a las cárceles, a las mesas secretas, a negociar con los verdugos. Fíjate en lo inquietante de este grupo. No eran criminales de aspecto, eran figuras públicas, muchas veces con prestigio. Un obispo, un periodista famoso, un exdiputado. Usaban su respetabilidad como salvoconducto, y eso los hacía perfectos para el trabajo sucio de tender el puente hacia las pandillas. Y la tercera pieza, al otro lado de la mesa, la ranfla, la cúpula de las pandillas, los que ponían la oferta. Porque aquí hay algo que casi nunca se cuenta, y que lo cambia todo. Del lado de las pandillas, los que negociaban con todos esos gobiernos eran, muchas veces, los mismos hombres. Los máximos cabecillas de la Mara Salvatrucha, la llamada Ranfla Nacional o Ranfla Histórica, fueron el interlocutor fijo, década tras década. Líderes como Borromeo Enríquez, alias el Diablito de Hollywood, o Carlos Tiberio Valladares, alias Snyder, aparecen negociando en la tregua de Funes en 2012, y sus nombres reaparecen en las investigaciones sobre los pactos posteriores. Piensa en lo que eso significa. Mientras los gobiernos cambiaban, mientras la derecha sucedía a la izquierda y los nuevos partidos a los viejos, del otro lado de la mesa se sentaban, muchas veces, los mismos cabecillas. Los políticos pasaban, la ranfla permanecía, y eso les daba a esos criminales un poder extraordinario. Eran los depositarios de todos los secretos. Sabían quién había pactado, cuándo, por cuánto. Cada gobierno que negociaba les entregaba, sin querer, un arma de chantaje para el futuro. Ese es el patrón completo.
políticos que necesitaban votos o paz, mediadores respetables que tendían el puente, y una cúpula criminal que, inamovible, cobraba el precio y guardaba las pruebas. La misma estructura, repetida una y otra vez, gobierno tras gobierno. Y ese patrón, esa maquinaria que funcionó durante más de 10 años, no salía gratis. Tenía un precio. Un precio que no pagaban los que se sentaban a la mesa, sino el pueblo salvadoreño. Y cuando llegó la hora de cobrar esa factura, se cobró de la forma más sangrienta imaginable. Todo pacto con las pandillas tenía la misma trampa. Funcionaba, hasta que dejaba de funcionar. Y cuando se rompía, la factura la pagaba el pueblo, en sangre. Lo vimos con la tregua de Funes. Bajó los homicidios, sí, pero cuando se rompió, en 2015, El Salvador vivió el año más violento de su historia reciente, con jornadas de más de 40 muertos en un solo día. Las pandillas, fortalecidas durante la tregua, devolvieron cada muerto con intereses. Y el patrón se repitió, de la forma más brutal, años después. Porque cuando un pacto se tensa, cuando el gobierno de turno no cumple lo prometido, las pandillas tienen una sola forma de recordar su poder: matar, usar los cadáveres como mensaje. El ejemplo más escalofriante ocurrió en marzo de 2022. En un solo fin de semana, El Salvador amaneció con una masacre. 87 personas asesinadas en apenas 3 días. 87 salvadoreños, la mayoría inocentes, muertos de golpe. Según distintas investigaciones periodísticas, ese estallido de violencia estuvo relacionado con la ruptura de las negociaciones entre las pandillas y el gobierno de turno. La Mara, molesta, habría abierto las llaves de la sangre para presionar. El pueblo, otra vez, pagando la factura de un pacto que se torció. La respuesta a esa masacre fue el régimen de excepción. Una medida de mano dura que suspendió garantías constitucionales y que ha llevado a la captura de más de 80,000 presuntos pandilleros. Una política que ha reducido drásticamente la violencia visible, celebrada por buena parte de la población y al mismo tiempo señalada por organizaciones de derechos humanos por detenciones de inocentes y abusos. El país, buscando una salida al laberinto de sangre en el que décadas de pactos lo habían metido. Pero terminemos donde empezamos, con la pregunta de quiénes estaban detrás y qué fue de ellos, porque el destino de los responsables es, quizás, la lección más amarga de todas. Mauricio Funes, el presidente de la primera tregua, murió en 2025 en Nicaragua, a donde había huido. Nunca pisó una cárcel salvadoreña, protegido hasta el final por el asilo que le dio el régimen de Daniel Ortega. Condenado, pero nunca preso. Norman Quijano, el candidato de Arena, fue condenado y, tras años prófugo, terminó deportado desde Estados Unidos para cumplir su pena. Los exministros del FMLN, Benito Lara y Arístides Valencia, cargan con las penas más altas, 28 años. Ernesto Muichont, preso. Paolo Luers, condenado en el exilio, jurando su inocencia. Y los funcionarios señalados en el pacto más reciente, Osiris Luna y Carlos Marroquín, fueron sancionados por Estados Unidos, pero nunca condenados en El Salvador. Marroquín, de hecho, es hoy un prófugo, buscado por la justicia estadounidense. Mira el cuadro completo. Un expresidente muerto en el exilio, otros condenados, otros sancionados, otros prófugos. Casi todos los grandes nombres de la política salvadoreña de los últimos 15 años, de la izquierda y de la derecha, manchados por la misma sombra, la de haberse sentado, en algún momento, con las pandillas. Esa es la verdadera respuesta a la pregunta del título. ¿Quiénes estaban detrás del pacto que vendió El Salvador a las pandillas? No fue uno, no fue un partido. Fue, durante más de una década, casi toda una clase política, turnándose en el poder y turnándose también en la misma mesa oscura frente a los mismos criminales. Y la lección que deja es tan sencilla como incómoda, que el verdadero poder, durante años, no lo tuvo del todo quien ganaba las elecciones. Lo compartió, en la sombra, con quien controlaba las calles, que el voto de un pueblo entero llegó a ser una mercancía, comprada y vendida en las trastiendas del poder, y que la línea entre el que gobierna y el que delinque, en El Salvador,
estuvo durante demasiado tiempo peligrosamente borrosa. Quizás por eso este país se aferró, después, a la promesa de acabar con las pandillas de raíz, porque había vivido en carne propia lo que pasa cuando el Estado, en lugar de combatir a los criminales, se sienta a negociar con ellos, cuando los que debían protegerte, en secreto, te venden. Y esa es la pregunta que quiero dejarte, porque este caso no es solo de El Salvador, es de toda Latinoamérica. En tu país, ¿cuántos de estos pactos crees que siguen ocultos, sin haberse destapado todavía? ¿Cuántos políticos que hoy se presentan como enemigos del crimen estarán, en la sombra, sentados a la misma mesa que los criminales? Cuéntanoslo en los comentarios, desde México, Honduras, Guatemala, Colombia, o donde nos veas, y lee lo que responden los demás, porque la única forma de que estos pactos dejen de firmarse es que un pueblo entero aprenda a reconocerlos, a nombrarlos y a no dejar de mirar. Y aquí, esa conversación apenas empieza.